perversión en los templarios, fe y práctica. Los documentos disponibles, junto con la acusación hecha contra los templarios, demostraron que no se trataba de una orden de caballeros ordinaria, era una organización completamente más oscura, una de fe pervertida, métodos aterradores y estrategias astutas. Estaba bien organizado y bien preparado, siempre intrigante, siempre listo y peligroso, y, a diferencia de todo lo visto antes, con visión y planes integrales para el futuro. Durante su estancia en Oriente Medio, los templarios habían establecido y mantenido contacto con sectas místicas pertenecientes a diferentes religiones y denominaciones, incluidos los hechiceros. Se sabía que tenían estrechos vínculos con los asasis, asesinos que, aunque influyentes, eran considerados una secta pervertida por la población musulmana. De ellos, los templarios habían aprendido algunas enseñanzas místicas y estrategias bárbaras, así como cómo organizar una secta. Como se verá en los próximos capítulos, los niveles más altos de la orden en particular también se habían familiarizado con e incorporado en su práctica creencias basadas en las enseñanzas místicas de la Cábala, la influencia de los bogomilos y los luciferinos, dejando hacia atrás el cristianismo. Según los templarios, Jesús era un Dios que gobernaba en otro mundo, con poco o ningún poder en el actual. Satanás era el señor de este mundo material nuestro. Ahora los rumores se confirmaron. Los candidatos a la orden debían negar a Dios, a Cristo y a los santos, cometer actos sacrílegos, escupir y orinar en la Santa Cruz, ser besados en la boca con el osculum infame o el beso de la vergüenza en el ombligo y las nalgas por los caballeros templarios de mayor rango durante la ceremonia de iniciación, que practicaran libremente la homosexualidad y otras perversiones sexuales, que el gran maestre ejerciera autoridad total sobre todo, que practicaran rituales de hechicería y utilizaran simbolismo cabalístico. Era una evidencia clara de que la orden se había convertido en una secta blasfema para el cristianismo. Su interrogatorio reveló otra de sus prácticas poco ortodoxas. Sin ser específicos, habían admitido la idolatría, pero durante el interrogatorio en curso, gradualmente surgió que, sin ninguna duda, estaban adorando a Satanás. Los templarios veneraban un ídolo de Baphomet, un demonio con cabeza de cabra, cuya imagen se convertiría más tarde en el símbolo de la iglesia de Satán. Del Diccionario de lo Oculto y Sobrenatural de Peter Underwood, Baphomet era la deidad adorada por los caballeros templarios, y en la magia negra era la fuente y creadora del mal, el macho cabrío satánico del sábado de las brujas. Durante su juicio, casi todos los templarios mencionaron haber adorado a Baphomet. Describieron a este ídolo con una cabeza humana aterradora, una barba larga y ojos brillantes y aterradores. También mencionaron cráneos humanos e ídolos de gatos. El consenso entre los historiadores es que todas estas figuras son objetos de adoración satánica. Desde entonces, el demonio Baphomet ha sido objeto de veneración satánica. Los detalles sobre Baphomet fueron transmitidos más tarde por Eliphas Levi, un cabalista y ocultista del siglo XIX, cuyos dibujos ilustran a Baphomet con una cabeza de cabra con dos caras y un cuerpo humano alado que es femenino por encima de la cintura y cuya mitad inferior es masculina. La mayoría de los templarios confesaron que no creían en Jesús porque lo consideraban un falso profeta, que habían cometido actos de homosexualidad durante la ceremonia de admisión, así como después, que adoraban ídolos y practicaban el satanismo. Todas estas confesiones entraron en los registros judiciales y, tras el juicio, la mayoría de los templarios fueron encarcelados. Mucho se ha dicho sobre las prácticas homosexuales de los templarios, y se ha sugerido que su insignia, dos jinetes a lomos de un caballo, representaba esta costumbre. En su novela El péndulo de Foucault, Humberto Eco aborda ampliamente este aspecto de los templarios. Tras sus confesiones en la corte del rey francés, el propio Papa interrogó a 72 de los templarios. Se les pidió que hicieran un juramento de decir la verdad, y luego procedieron a confirmar que sus confesiones anteriores eran verdaderas, que rechazaron la creencia en Jesús,
que escupieron en la Santa Cruz y cometieron todos los demás actos de perversión que habían admitido. Alto. Luego se arrodillaron y pidieron perdón. El interrogatorio de los templarios culminó con la disolución de su orden. En 1314, el gran maestre Jacques de Molay fue quemado en la hoguera. Los templarios que habían logrado escapar del arresto, huyendo a otros países, fueron perseguidos por toda la cristiandad. Otros países, incluidos Italia y Alemania, siguieron su ejemplo, arrestando e interrogando a los templarios que podían detener. Pero por diversas razones, algunos países ofrecieron refugio a los templarios. El 10 de noviembre de 1307, Eduardo II de Inglaterra escribió al Papa que no perseguiría a los templarios y que en su país permanecerían a salvo. Pero 2 años más tarde, después de interrogar a los templarios, el Papa emitió una bula papal declarando que las indescriptibles maldades y los abominables crímenes de notoria herejía de los templarios ahora habían llegado al conocimiento de casi todos. Al leerlo, el rey Eduardo acordó procesar a los templarios. Finalmente, en el Concilio de Viena en Francia en 1312, la Orden de los Caballeros Templarios fue declarada oficialmente ilegal en toda Europa, y los templarios capturados fueron castigados. El 22 de marzo, Clemente V emitió una bula papal bajo el nombre de Vox in Excelso, una voz de lo alto, en la que se declaraba disuelta la orden, y, al menos sobre el papel, se borraba su existencia de los registros oficiales. Oíd, voz del pueblo de la ciudad, una voz desde el templo, la voz del Señor pagando a sus enemigos. El profeta se ve obligado a exclamar: dales, Señor, un vientre estéril y pechos secos. Su inutilidad ha sido revelada a causa de su malicia. Échalos fuera de tu casa, y deja que se sequen sus raíces, que no den fruto, y que esta casa no sea más tropezadero de amargura ni espina para herir. De hecho, hace poco, aproximadamente en el momento de nuestra elección como sumo pontífice, antes de venir al Lyon para nuestra coronación, y después, tanto allí como en otros lugares, recibimos acusaciones secretas contra el maestro, los preceptores y otros hermanos de la Orden de los Caballeros Templarios de Jerusalén y también contra la propia orden. La Santa Iglesia Romana honró a estos hermanos y a la Orden con su especial apoyo, los armó con la señal de la cruz contra los enemigos de Cristo, les rindió los más altos tributos de su respeto y los fortaleció con diversas exenciones y privilegios, y experimentaron de muchas y diversas maneras su ayuda y la de todos los cristianos fieles con repetidas donaciones de bienes. Por lo tanto, fue contra el mismo Señor Jesucristo que cayeron en el pecado de la impía apostasía, el abominable vicio de la idolatría, el crimen mortal de los sodomitas y diversas herejías.